¿Alguien aquí ha hecho alguna vez una promesa? Pero mejor aún, ¿alguien ha recibido una promesa? Bien, la Biblia está llena de promesas, declaraciones que Dios hace para nosotros. Y esas declaraciones tienen un punto de cumplimiento en nuestras vidas, de una u otra forma. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha hecho promesas, nos ha dado una palabra, ha puesto una palabra en nuestro corazón. Dios en algún momento nos ha interrumpido, nos ha sorprendido, ha salido a nuestro encuentro para darnos una promesa. Y esa promesa habla del futuro. Ahora bien, cuando una promesa está en el pasado, esa promesa se puede cumplir en nuestro presente. Es decir, si ayer alguien promete, te voy a regalar un carro, a partir de ese momento en adelante, usted puede estar en la zona de recepción de ese milagro. Y yo lo que quiero decirte esta mañana es que Dios te ha dicho cosas en tu pasado que son promesas para tu vida, y que ese pasado tiene un presente, y este presente puede ser el momento del cumplimiento y la materialización de esa promesa de Dios para tu vida. Así que una promesa es algo poderoso. Ahora, yo quiero hablarte esta mañana de un tema que he titulado Fe para alcanzar esas promesas. Y es que la fe es el catalizador, la fe es el acelerador, es lo que permite que usted y yo podamos alcanzar y arrebatar las promesas de Dios para nuestra vida. Me gustaría que tú puedas hacer memoria de esas cosas que Dios te ha dicho, esas palabras que Dios te ha dado. Quizás Dios te llamó y te dijo: oye, voy a bendecir tu familia, te voy a dar un esposo, te voy a dar una esposa, voy a darte un mejor empleo, te voy a dar un negocio propio, te voy a dar un ministerio, te voy a hacer alguien grande. Bueno, yo quisiera que tú recordaras eso, porque esas promesas no caducaron, no perdieron vigencia. Dios está aún interesado en darte lo que te prometió. Amén. Bien, el libro de Josué nos habla de un hombre llamado Caleb. Diga conmigo Caleb. ¿Cómo se llama? Caleb. Y este hombre es singular y particular porque él alcanzó una promesa que Dios le hizo. Mira lo que dice el libro de Josué capítulo 14 versículo 6. Dice: los descendientes de Judá fueron a Gilgal para hablar con Josué, y Caleb, el quenezita, hijo de Jefoné, le dijo a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a su siervo Moisés en Cades Barnea en cuanto a ti y a mí. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnea a explorar la región, y cuando volví le hablé con toda sinceridad. Los que fueron conmigo hicieron que la gente se asustara, pero yo me mantuve fiel a mi Dios y Señor. Entonces Moisés me juró: la tierra en que has puesto el pie será siempre tuya y tus descendientes, porque te mantuviste fiel a mi Dios y Señor. Ya han pasado 45 años desde que el Señor le dijo esto a Moisés, que fue cuando los israelitas andaban todavía por el desierto, y conforme a su promesa me ha conservado con vida.
Ahora ya tengo 85 años, pero todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me mandó a explorar la tierra, y puedo moverme y pelear igual que entonces. Por eso te pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. Fíjense lo que dice. Por eso te pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. Tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anac viven allí y que tienen ciudades grandes y bien fortificadas. Pero yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos de allí, como Él lo ha dicho. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio Hebrón para que fuera de él y sus descendientes. Así fue como Hebrón llegó a ser de Caleb y de sus descendientes hasta el día de hoy, porque Caleb se mantuvo fiel al Señor Dios de Israel. Ahora, quiero hacer énfasis en ese versículo 13 que dice: entonces Josué bendijo a Caleb. Y yo quiero que usted subraye Caleb y ponga su nombre. Entonces Dios bendijo a. Entonces Dios bendijo a. Y le dio. Cuando dice Hebrón, haga memoria de su promesa. Me dio mi casa, me dio mi hogar, me dio mi familia, me dio mis hijos, me dio mi negocio, me dio mi sanidad, me dio mi respuesta. Entonces dice: entonces Josué bendijo a su nombre. Entonces Josué bendijo a y le dio para que fuera de él y de sus descendientes para siempre. Ahora sí, dale un aplauso al Señor. La fe es algo poderoso. La Biblia lo describe en el libro de Hebreos capítulo 11. Es pues la fe la certeza de lo que y la convicción de lo que no. Entonces la fe es algo poderoso que nos ayuda a alcanzar cosas que aún no tenemos. Es un arma poderosa, un arma letal, es un instrumento, es un aval, es un principio, es algo poderoso espiritual que nos permite alcanzar cosas que no tenemos. Y fíjese bien que fe es una palabra sencilla, es una palabra pequeña, está compuesta por una consonante y una vocal, simple y llanamente es fe. Y el concepto también es sencillo pero poderoso, profundo. Es la certeza, es la seguridad de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Entonces fe alude a eso que no tenemos pero que podemos alcanzar y arrebatar, y es algo que Dios te ha dado, es algo que Dios te ha prometido, es una herencia de Dios para ti, es un don de Dios para sus hijos, la fe. Hay que creer para alcanzar sus promesas. El libro de Hebreos capítulo 4 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí el escritor propone dos grupos de personas. Un grupo, o a ambos grupos, se les había anunciado la buena nueva. Sin embargo, un grupo sacó mucho más provecho que otro, y ese grupo que sacó más provecho había escuchado con fe,
Aquellos que no habían aprovechado la palabra, no lo habían hecho porque no habían acompañado la palabra de fe. No fue acompañada de fe en los que la oyeron. El término aprovechar significa emplear útilmente algo. Es hacerlo provechoso o sacarle el máximo rendimiento. Eso quiere decir que ese grupo había escuchado la palabra, pero no había sacado el máximo provecho, no le habían sacado la máxima utilidad, porque ellos no habían escuchado esa palabra con fe. Y eso quiere decir que hay gente que va a escuchar una palabra de Dios. Hay gente que va a recibir una palabra de Dios y todos lo vamos a hacer, pero no significa que todos van a alcanzar esa palabra o van a alcanzar la materialización de esa palabra. Porque es necesario un aditivo, es necesario un condimento, es necesario algo para que esa palabra se genere, se realice o se lleve, se manifieste. Y ese algo es fe. Cuando usted escucha una palabra, usted la escucha y usted la acompaña de fe, usted va a sacarle el máximo provecho a esa palabra. Esa palabra se le volverá útil, se le volverá real, se le volverá provechosa en sus manos. Cuando tú escuchas la palabra, ella produce algo en tu vida. Ella se vuelve productiva. Cuando tú le pones fe, ella se vuelve productiva. Pero si no le pones fe, no sirve para nada. Imagina por un momento que usted compra un teléfono celular. Usted tiene un equipo celular y usted tiene idea de cuál es su uso. Cuando usted ya está listo para usarlo, piensa en llamar a alguien y marca el número. Cuando usted marca el número, usted espera. Y usted no sabe cómo funciona la tecnología, pero usted espera, sabe, confía en que va a poder comunicarse con la otra persona. Lo mismo sucede con la fe. Quizás tú no puedes entenderlo a cabalidad, quizás tú no puedes hacer un razonamiento lógico, técnico o científico de esto, pero cuando tú ejecutas, caminas en la palabra que Dios te dio, algo va a suceder, algo va a pasar, hay una respuesta, se va a generar un movimiento, va a haber algo productivo en eso. Tener una palabra y no tener fe es como tener un cheque al portador, es como tener un billete de $1 en tu mano, es como tener un lingote de oro. Tú puedes decir lo tengo, pero seguir viviendo en una pobreza, seguir viviendo en escasez, seguir viviendo en situación de dificultad, hasta el momento en que tú cambias, canjeas ese billete, canjeas ese cheque o ese oro en algo, es que te hace rico. Entonces tú tienes que tener fe cuando tú escuchas una palabra. Quiero decirles que muchos de nosotros durante años hemos estado escuchando palabras, no cualquier clase de palabra, palabra poderosa, palabra transformadora, palabra de Dios. Hemos escuchado mensajes extraordinarios, pero sabes, aunque todos lo hemos escuchado, no todos les hemos sacado el máximo provecho. Porque necesitamos aprender a desarrollar fe. Cuando tú tienes fe, tú le sacas provecho a la palabra que tú recibes. Es mejor tener una palabra pequeña y una fe grande que tener una palabra grande y una fe pequeña.
Hay gente que lo único de la Biblia que sabe es: el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Es el único versículo que se sabe. Pero sabes, ese el Señor es mi pastor y nada me faltará es una palabra poderosa, rema en su vida, que todos los días la ejercitan y la ejecutan y la creen, y sabes, viven felices. Hay gente que se sabe todos los versículos, las 365 promesas de la Biblia, pero viven en pobreza y en escasez y en limitantes y en dificultades. Porque no es cuánto tú sepas de la palabra, es cuánta fe tú tengas en esa palabra. Ahora bien, en el caso de Caleb es un joven que recibe una palabra de parte de Moisés. Moisés es el líder del pueblo que viene en el desierto y que está llamado a conquistar la tierra prometida. Y Caleb y Josué son los únicos que se destacan por creer a Dios. Y Dios le suelta una palabra a través de Moisés y le dice: la tierra que pisó tu pie será para ti. Ellos están en el desierto, están emigrando, están caminando en una zona desértica, pero él recibe una palabra, él recibe una promesa. El pueblo fue desobediente y Dios le dejó vagar por el desierto por no creer a la palabra 40 años. Ellos estuvieron 40 años vagando por el desierto. Entre ellos estaba Caleb. Sin embargo, al momento de esta palabra, ya ellos habían pasado esa temporada de desierto, habían comenzado a penetrar la tierra prometida y habían llegado a un punto crucial, un punto determinante, a un punto de cumplimiento de la palabra. Y es ese punto donde yo quiero hablarte. Hay personas en este lugar que Dios los está introduciendo en una nueva temporada. Hay personas en este lugar que están en la víspera de algo grande. Ya se acabó los días de desierto, ya se acabó los días de sol, de vagar en el desierto, y estás en el umbral de algo grande, pero necesitas ahora arrebatar la promesa que Dios te dio con fe. Necesitas ejecutar los principios bíblicos para transicionar. Entonces, fíjate cómo hace Caleb. Caleb le dice en el versículo 1, le dice que vinieron los hijos de Judá, vinieron los hijos, entre ellos vino Caleb, y le dijo: acuérdate de lo que el Señor le dijo a su siervo Moisés en Cades Barnea. Habían pasado 45 años. Él había recibido una palabra 45 años atrás. Y él entiende que llegó el momento de ejecutar la palabra. Llegó el momento de activar la palabra que él tenía en el corazón. Ahora, él no se mete a esa montaña porque Dios le había dado una palabra como loco. Él no se mete a esa montaña, sino que él va al líder, que es Josué, ya es el líder de ese momento, y él les dice: acuérdate de lo que Dios le dijo a Moisés sobre ti y sobre mí. Entonces él está entendiendo que lo más importante no es que la montaña está delante de él. Lo más importante es que él tiene una palabra. Lo que le hace acreedor de esa montaña, lo que le da derecho legal sobre esa montaña, es que él tiene una palabra. Y aunque la montaña está delante de él, y aunque él puede subir, penetrar y conquistar esa palabra, esa montaña, él debe ejecutar, activar el derecho espiritual, el derecho legal sobre eso, activando la palabra. Tienes que activar la palabra, porque la palabra te da un derecho legal.
Cuando Dios te da una promesa, tú tienes que, y tú te encuentras frente a tu bendición, tú tienes que activar la promesa que tú recibiste en el pasado. Tienes que ponerla en obra, tienes que activarla. Y tú tienes que decirle a tu bendición: por la palabra que Dios me dio, yo ahora voy a hacerme acreedor de esa promesa. Pero es porque tengo una palabra. Cuando tú tienes una palabra, entonces tú la acompañas de fe y te es provechosa. Fíjese esto. En los principios de lo que le dijo Caleb a Josué, dice: en primer lugar, acuérdate de lo que Dios le dijo a Moisés. No era de lo que Moisés le había dicho a ellos, era de lo que Dios le había dicho a Moisés sobre ellos. Porque Caleb era inteligente, porque Caleb entendía algo: no importa quién me dio la palabra, lo importante es que la palabra era la palabra de Dios sobre mí. Debes reconocer cuando Dios es el que te habla. No importa no es tan determinante el mensajero, sino el remitente, el autor de tu mensaje. Ay, es que a mí el profeta tal hace 10 años me dio una palabra. No importa cuál haya sido el profeta. En este caso, la validez, la activación reside en el origen de ese mensaje, que fue Dios y no el profeta. Es una palabra de Dios para ti. Y por eso tú tienes que entender de quién es el mensaje. A veces nos distraemos porque vemos al cartero. El cartero viene con su bolso, en su motico, con su uniforme, con su gorrita. Y sabe una cosa, él es un simple mensajero. No te distraigas con el cartero. Gracias, porque están los carteros que llevan la correspondencia de un lugar a otro. Pero el mensaje que va dentro de la carta no lo escribió el cartero. El mensaje que está dentro de la carta, las promesas, los documentos, los derechos legales, vienen del cielo sobre tu vida. Entonces tienes que creerle a Dios. ¿A quién tienes que creerle? ¿A quién tienes que creerle? ¿Quién fue el que te habló? ¿Quién fue el que prometió? ¿Quién es el que va a cumplir? ¿De quién es el mensaje? De Él. Mientras nosotros estemos seguros que fue Dios el que habló, no importa lo que esté sucediendo, la garantía del cumplimiento de esa palabra reside en aquel que no cambia para siempre, en el cual no hay sombra de variación alguna, el mismo de ayer, de hoy y de mañana. En ese Dios es en quien confío para que se cumpla esa palabra. Mire, se dice que en cierta ocasión el emperador Napoleón se encontraba delante de un grupo de soldados. Era la tropa, puros soldados rasos. De repente, montado en su caballo, algo comenzó a suceder. Su caballo enloqueció, perdió el control y el emperador estaba al borde del ridículo de caer de un accidente de su caballo. En ese momento, uno de los soldados más nuevos, un soldado de bajo rango, el de más baja jerarquía, un soldado raso, se lanzó hacia el caballo y pudo contenerlo, lo pudo detener. Se dice que el emperador Napoleón saludó a aquel soldado raso y le dijo: gracias, capitán. El soldado se sorprendió al oír al emperador decirle capitán, pues él era un simple soldado raso. Pero inmediatamente pensó
porque se encontraba delante del gran Napoleón y que si él quería podía hacerlo capitán. Así que rápidamente saludó a su emperador y le dijo: ¿de qué regimiento, mi emperador? El emperador contestó: capitán de mi guardia personal. Aquel soldado raso se presentó como capitán ante el jefe de la guardia personal de Napoleón. El jefe de la guardia, viéndolo con uniforme de soldado, le preguntó: capitán, ¿por órdenes de quién? Por órdenes del emperador Napoleón. Desde aquel momento fue capitán de la guardia personal de Napoleón. Dios te da un título y Dios te da un nombre, y Dios te promueve y Dios te asigna lugares, Dios te da promesas, Dios te asigna bendiciones. Pero necesitas entender que estás delante del gran Señor, el Rey de la tierra. El oro y la plata y los confines de la tierra le pertenecen. Y si Él le da la gana de decir que tú eres el próximo presidente, si Él le da la gana de decir que tú eres el próximo millonario, si Él le da la gana de decir que tú eres la próxima familia bendecida, ¿qué tienes tú que preguntar? Tú estás delante del Rey de Reyes y Señor de señores. Párate firme y dile de dónde y cuándo. A veces Dios nos habla y dice: tienes chistes pesados. Qué chévere. Oye, el pastor es creativo. Oye, ¿qué pastor sabes? Predica siempre, tú sabes. ¿Qué importa? Si Dios le da la gana de bendecirte, por favor, acéptalo. Para eso tienes que creértelo. Para eso tienes que creértelo. Yo no sé qué clase de palabra tú has recibido. Yo no sé qué clase de palabra, qué locura tú has recibido. No sé si es una cosa impresionante, fuera de lo común, fuera incluso de la lógica humana. Pero yo quiero decirte hoy, si a Dios le dio la gana llamarte así, ¿quién eres tú para dudar de Él? Yo creo. Lo segundo, entiende quién es el que te habla. Y segundo, tienes que recordar la palabra. Hermanos, a veces somos tan cortos de memoria, nos olvidamos tan rápidamente de las cosas. Y a veces nos acordamos más de las cosas malas que de las cosas buenas. Y a veces nos hemos olvidado de la palabra y la promesa que Dios nos dio para algún momento de nuestra vida. A veces nos olvidamos y pensamos que aquello a Dios se le olvidó. Pero es impresionante observar cómo este hombre Caleb, después de 45 años, todavía podía recordar con claridad y exactitud las palabras que Dios le había dado a través de Moisés. Él no fue que le dijo a Josué: ónchale, yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas? Oye, ¿tú recuerdas qué fue la palabra qué era lo que Dios me iba a dar? Oye, ya a mí se me olvidó esa broma. ¿Y a ti? Búscate para ver, búscalo en las notas ahí de Google, a ver, o ve si está el video por ahí. No, Señor. Él le dijo, se presentó delante de Josué en el umbral de su bendición, delante de su montaña, y le dijo: acuérdate de la palabra que le dio el Señor a través de Moisés, que habló sobre ti y sobre mí. Y le da detalles de la palabra, le da detalles. ¿Sabe por qué? Porque su fe había hecho que su corazón y su mente recordaran cada detalle de esa palabra. Si no tienes fe, no la puedes recordar. Si no crees que va a pasar, no la podrás recordar. Pero yo me imagino todos los días del
del desierto. Todos los días de esos 45 años caminando, decir: la tierra que pisó tu pie será para ti. Esa montaña te pertenecerá para siempre, para ti y para tus hijos. Yo me imagino a ese hombre caminando todos los días, declarando su palabra, su milagro, recordándolo, teniéndolo presente, porque él sabía que Dios era fiel para cumplirlo. ¿Dónde está la palabra que Dios te dio? ¿En qué gaveta la metiste? ¿Dónde la tiraste? ¿Dónde la guardaste? ¿Crees que ya no se va a cumplir porque han pasado años? ¿O porque te han pasado cosas? ¿O porque ha cambiado el mundo, el país? ¿O porque hay pandemia? ¿Crees que no se va a cumplir? Tienes que mantener una fe persistente y determinada en que Dios va a cumplir y no va a dejar que caiga a tierra ni una sola coma ni punto de la palabra que Él te dio. Fe es tenerla presente porque confías en que más temprano que tarde se hará realidad. Fe es tener la palabra presente. El salmista en el Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, habla acerca de la palabra de Dios. Y él dice: acuérdate de la palabra en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo de día y de noche. ¿Sabe lo que estaba diciendo el salmista? Yo tengo una palabra en la cual yo espero. Y hay noches de mucho sol, hay días de mucho sol y noches de mucho frío, pero yo me abrigo, me cubro, me resguardo en esa palabra, porque ella es mi consuelo. Cuando tú sientas que ya no puedes más, cuando te sientas en problemas y en dificultades, recuerda la palabra de Dios, porque las crisis no anulan la palabra. Las crisis no anulan la palabra. ¿Qué te pasó? No lo sé. A lo mejor te pasó una tragedia, te pasó algo que cambió la vida, pero eso no significa que su palabra no tenga un fiel cumplimiento. Tercero, debes oír. Dice oír la palabra. Hay gente que oye pero no escucha, o que escucha pero no oye. Lo que quiero decirte es: el sentido auditivo es una cosa, pero cuando tú recibes la revelación es otra muy diferente. Muchos o todos escuchamos, pero no todos reciben la revelación, se apoderan de ella. Y el principio es escuchar. El principio es tener la capacidad de recibir la palabra. No recibimos la palabra porque estamos demasiado llenos de nosotros, de nuestros conceptos, de nuestra lógica, de nuestras ideas, nuestros argumentos, de nuestras capacidades, de nuestros títulos, y no hay espacio en nuestra mente para introducir la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo, que era el apóstol, que era un erudito, que había sido criado a los pies de Gamaliel, dijo: todo lo tengo por basura. Es decir, desalojé el cuarto, desalojé la mente, desalojé el corazón por el preciado tesoro de la palabra de Dios. Así que este es el día en el que tú deseches tantas noticias tóxicas, tantos pensamientos tóxicos, tantos comentarios, tantos chismes, todo lo que pueda llenar tu mente, vacíala para que puedas llenarte de la palabra de Dios, para que puedas llenarte de la revelación de Dios, para que puedas oír y puedas generar fe en tu corazón. Diga conmigo: debo vaciar mi mente
de YouTube, de TikTok, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Porque si usted se llena de todo eso, no va a haber espacio ahí para la palabra de Dios. Ahora sacas eso y comienza a recordar, saca las notas de tu pasado en las que Dios te habló una palabra. Y comienza, pégala en la nevera de tu casa, pégala ahí donde tú vas, donde lo que tú más visitas en casa, la nevera. Y pon tu declaración en márcala inmensa allí. Y todos los días cuando vayas a ese lugar tú puedas recordar: Dios me dijo que soy un príncipe, Dios me dijo que soy una princesa, Dios me dijo que soy la niña de sus ojos, Dios me dijo que voy a heredar cosas grandes, Dios me dijo que Él me va a levantar, Dios me dijo que me va a restaurar, Él me dijo que me va a sacar de este lugar, Él me dijo que me va a hacer un ministro, un sacerdote, Él me dijo, y escríbelo para que tú puedas tener fresco el mensaje. Tercero, tienes que tener una actitud expectante. Tienes que tener expectativas de Dios. Me preocupa que muchas personas han recibido promesas, pero viven sin esperar que ellas se cumplan. Y hace algunos años estuve hablando con un amigo mío que él me hizo esta ilustración y me pareció tremenda. Él me dice que hay pelotas de béisbol que cuestan mucho dinero. La pelota de un jonrón de un bateador famoso, la pelota que marca el jonrón número 500 o el número 600 de un jugador que hace historia, la pelota con el que un pitcher hace el último strike de un juego perfecto. En fin, hay diferentes connotaciones que puede tener una pelota de béisbol. Ahora, una pelota de béisbol fue hecha para jugar béisbol, para jugar pelota. Dele una pelota, la que usted quiera, la que esté firmada por ¿quién? Galarraga, por decir algo. Dele esa pelota a un niño de 4 años para que usted vea qué va a hacer él con esa pelota. ¿Sabe qué va a hacer? Él va a agarrar la pelota y va a empezar a jugar, porque él dice: me voy a divertir con esta pelota. Pero dele una pelota, digamos, de Galarraga, de Vizquel, a un hombre de 50 años, por decir algo. Y usted va a ver que dice: me regalaste la pelota con la que te hiciste famoso, con el que disparaste ese jonrón que terminó con todo. Sí. Y va a agarrar la pelota. Nadie me toca esta pelota. Esta pelota es sagrada. Y va a agarrar esa pelota y la va a colocar en la vitrina más visible de su casa y la va a poner allí. Y todos los días se para y dice: oye, tengo una pelota, vale millones. Y cuando vengan sus amigos va a decir: mira la pelota que tengo. Una vez fui a una casa de una persona pudiente y me mostró su colección de pelotas de béisbol. Wow. Eso sí, estaba hermético. Nadie tocaba eso. Todos los días lo limpiaban. Era una cosa sagrada. Hay gente que recibió palabras brutales, como decimos los muchachos, brutales, demoledoras, palabras interestelares. Pero ¿sabe qué hacen? Las tienen en la vitrina de su corazón. Todos los días la ven, la desempolvan y dicen: oye, mira la palabra que Dios me dio. Pero en su vida no pasa nada. No pasa nada.
¿De qué le valía a Caleb ir por el desierto diciendo: Dios me dijo que Hebrón, que es la mejor montaña de esa zona, va a ser mía? ¿De qué le valía si tenía a 3 millones de personas en la misma condición de él? Pero el día que él dijo: ahora voy a ejecutar la palabra, llegó mi momento para activarla. Y se paró frente a la montaña y le dijo: ¡Ey! Ya esta no será una pelota de exhibición, ahora voy a jugar el partido de mi vida. Dame ahora esa montaña porque yo la voy a conquistar. Por eso es que nuestra fe expectante tiene que ser como la fe de un niño. De un niño de 4, de 3 años. Que usted le dice: vamos a comprar, y él se prepara y dice: vamos a comprar. Que usted le dice: vas a volar, y él dice: vamos, voy a volar. Porque él simple y llanamente cree lo que alguien que le ama y que él respeta le está diciendo. Entonces, cuando Dios te da una palabra, no puedes vivir con esa palabra como que nada va a pasar. Tienes que activar la palabra y prepararte para ella. Hay gente a la que Dios le ha dado palabra y no se preparan para ella. Pero mire lo que dijo Caleb: estoy tan fuerte como el primer día, hace 45 años que Dios me dio la palabra. ¿Sabe por qué estaba fuerte? Porque él sabía: como yo voy a conquistar, voy a prepararme. Trabajo. Voy a mantenerme fuerte porque llegará mi momento. Mi pregunta esta mañana para ti es: ¿te estás preparando para lo que Dios te dijo que te iba a dar? ¿Te estás preparando para ser un empresario? ¿Te estás preparando para casarte? ¿Te estás preparando para tener la mejor familia que hay? ¿Te estás preparando para tener la mejor profesión? ¿Te estás preparando para ser el presidente de la república? ¿Te estás preparando para eso? Porque en la medida que tú caminas en fe, te acercas al cumplimiento de tu palabra. Y finalmente, la fe te hace ver lo que Dios te prometió. Lo que en el caso de Caleb, él estuvo explorando durante 40 días la tierra que Dios le había prometido. Durante ese tiempo, él grabó en su memoria todas las virtudes y los beneficios de esa tierra. Lo que hizo que durante 45 años él estuviera visionando en su mente para el momento de la conquista. ¿Sabe lo que él hacía mientras caminaba por el desierto? Veía la montaña que él estuvo durante 40 días viendo. Dios te dio una visión y te dio la capacidad de visionar. Yo no sé qué clase de milagro tú necesitas o estás esperando, pero yo estoy seguro que eso que Dios te prometió ya tú lo viste en tu corazón. Y como tú lo viste y tú dijiste: tengo una imagen, una proyección de esto en mi espíritu, voy a caminar en fe todos los días hacia ese lugar. Y eso es lo que marca la diferencia. Es sacarle provecho y utilidad a la palabra. No tiene sentido tener un montón de palabras coleccionables en tu haber. No tiene sentido tener esa colección de palabras. No. Saca esa palabra y haz el partido de tu vida que Dios va a poner y va a hacer su parte. Amén. Quiero invitarles a estar de pie esta mañana. Versículo 13 dice:
Entonces Josué bendijo a Caleb. Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué dice entonces? Porque Caleb había terminado su discurso. Caleb se presenta y le echa todo el cuento. Tú sabes que él me lo dijo cuando estábamos allá. Y el Dios me prometió esta tierra y allá viven los de Anac, los gigantes. Y yo voy a subir y tengo fuerza y lo voy a conquistar. Y lo voy a echar de allí, me voy a hacer de esa montaña, voy a hacer lo que tengo que hacer. Esa fue la declaración de fe de Caleb, que activó su milagro. Pero ahora mira lo que dice el versículo 13. Él ya termina su discurso. Y Josué, que es el líder encargado, el que tiene la autoridad de asignar los territorios, le responde. Entra en escena, entra en acción. No le refuta nada. Le dice, entonces, dice la Biblia, entonces Josué bendijo a Caleb y le dio Hebrón, es decir, la montaña, para que fuera de él y sus descendientes para siempre. Mira, estás en un punto, en una temporada donde tu fe va a activar la respuesta de Dios a tu favor. Va a haber un entonces en tu vida. Va a haber un entonces, este 2022 va a haber un entonces en tu vida. Entonces Dios bendijo a María. Entonces Dios bendijo a Juan. Entonces Dios bendijo a Carlos, a Josué, a quien tú ponle tu nombre a este pasaje de la Biblia. Entonces Dios bendijo a tu nombre. Dios bendijo a su hijo y Dios lo bendijo y le dio, le otorgó la promesa, le otorgó la palabra, le otorgó lo que le había dicho, para que fuera de él y de sus descendientes para siempre. ¿Puedes creerlo esta mañana? ¿Puedes creer eso? Esta mañana quiero orar por ti. Quiero orar por todos los que nos ven a través de YouTube, por todas las personas, para que se desate una fe poderosa, una fe que active los milagros, una fe que te autorice, una fe que te dé derecho legal sobre tu propiedad espiritual, lo que Dios te ha dicho, una fe para que alcances las promesas que Dios te ha hecho y para que Dios haga milagros este 2022. Yo creo que este año será un año extraordinario. Creo que este año será un año de milagros, de posesión de montañas, de conquista de montañas, de conquista de sueños, de conquista de palabras. A alguien aquí se le va a hacer realidad la palabra que Dios le dio hace muchos años. A alguien aquí se le va a hacer realidad el sueño que Dios puso en su corazón hace muchos años. Alguien aquí en este lugar va a tener un testimonio que va a decir: Dios me habló de esto y hoy lo estoy viendo una realidad en mi vida. Levanta tus manos, voy a orar. Señor, te doy gracias por esta atmósfera de gloria. Gracias por este tiempo que nos regalas y por este desafío de fe que tú nos haces en tu palabra. Mira la historia de Caleb, Señor, que nos desafía a seguir creyendo en contra de todo pronóstico, que nos desafía a tener una fe expectante, una fe conquistadora, una fe desafiante, una fe nueva cada día, Señor, para creer a tus palabras, para saber que fuiste tú, Señor, el que un día nos visitó, estando, Dios mío, en nuestra soledad, quizás estando en nuestro peor momento. Tú nos visitaste y nos diste una palabra, y pase lo que pase, tú eres el autor de ese mensaje
y tú lo llevarás a feliz término. Tú harás un milagro extraordinario en nuestras vidas. Hay milagros que se reparten para esta iglesia. Hay milagros que se reparten para mujeres que hoy están aquí. Hay milagros que se reparten para jóvenes, para hombres. Hay ministerios que hoy se activan. Hay dones que se activan el día de hoy, Señor. Hay, Señor, finanzas, contratos, empresas, negocios, familias que se activan el día de hoy. Hay liberación el día de hoy. Yo creo, Señor, que tú visitas a tu iglesia en los próximos días para una provisión milagrosa y sobrenatural de tu bendición, de tu manifestación, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.